Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos un nuevo aniversario de la fundación del Opus Dei, que cada vez nos acerca más al centenario. Una ocasión para meditar en los puntos fundamentales del carisma que el Señor confió a San José María, como el trabajo, la secularidad, la familia, compromiso social. Conmemoramos aquel momento cuando Dios le mostró el núcleo de la obra. En una meditación decía: y llegó el 2 de octubre de 1928. Yo hacía unos días de retiro porque había que hacerlos, y fue entonces cuando vino al mundo el Opus Dei. Esto tiene muchas consecuencias en las que insistían el Beato Álvaro, don Javier Echavarría, por ejemplo, que no es que fuera un fenómeno asociativo en el sentido de que hasta que no hubiera dos no empezaba a haber Opus Dei, no, con el fundador, o sea, Dios le mostró al fundador y empezó, vino al mundo. En otras ocasiones hablaba de vio el Opus Dei. En los apuntes íntimos dice: recibí la iluminación sobre toda la obra mientras leía aquellos papeles, las notas que había llevado al retiro y que tenía sobre la mesa después de la misa y del desayuno. Conmovido me arrodillé ante esa visión de Dios. Estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática. Di gracias al Señor. Y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. La Virgen también presente, y los ángeles, el 2 de octubre, la fiesta de los Santos Ángeles Custodios. Ahí están como pinceladas de todo aquel cuadro. En otro momento agregaría: recopilé con alguna unidad las notas sueltas que hasta entonces venía tomando, y en esa unidad vio lo que el Señor quería en ese camino que le había ido marcando a lo largo de esos años anteriores. Ese día el Señor fundó su obra, suscitó el Opus Dei. Opus Dei, obra de Dios. Fue Dios el que la fundó, no es que San José María la fundó, no, la vio la fundación que Dios hacía. El 2 de octubre del 28 viene la idea clara general de mi misión. A partir de ese 2 de octubre, dejé de tener las inspiraciones que me iba dando el Señor. Vio la semilla, porque por ejemplo, pues luego vendrá el 14 de febrero, el 30, el 43, que estaban aquí en ese núcleo del 2 de octubre, aunque no las hubiera visto en detalle. Vio la idea clara general. Muchos meses más tarde vendría el desarrollo de las potencialidades, pero inmediatamente después dejé de tener las inspiraciones que me iba dando el Señor. Viene más de un año, como de sequía, podríamos decir. 13 meses, hasta noviembre del 29, de silencio divino. Se interrumpió aquella corriente espiritual de divina inspiración, como describe en sus apuntes íntimos. Pues a partir de ese 2 de octubre, dejé de tener las inspiraciones que me iba dando el Señor. Es un tiempo entonces de oración y sobre todo de cruz, manifestada, además de las dificultades para incardinarse como sacerdote en la Arquidiócesis de Madrid, para sacar económicamente adelante a su familia. También la cruz manifestada en forma de persecución religiosa ante la proclamación de la República en España desde 1931, que le llevó a escribir: el infierno se desató en Madrid, casi como para un título de libro, pues, pero todo lo que le tocó experimentar en medio de esas dificultades, gritos,
le tiraban piedras, le tiraban barro, los niños delante de la mamá le decían cosas, lo acosaban, ¿ve? Y de esa manera vio que la santificación del trabajo y de la vida ordinaria pues incluye en medio de esas dificultades, quizás precisamente como fruto maduro de esa cruz, el Señor le reveló lo que pensaba que nos podía servir para este rato de oración, el fundamento de la espiritualidad, la roca sobre la cual se construiría la casa del carisma que le había confiado. Y entonces, como diría Benedicto XVI, descubrió que santificar el trabajo y la vida ordinaria no es una aventura prometeica de voluntarismo humano, sino que consiste en parecerse a Jesús, en identificarse con Él, en ser Cristo que pasa, en tomar la cruz y seguirlo. Santificar las actividades humanas será poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas, no ponerse uno como cristiano, ¿no? Poner a Cristo. Ponerse uno, pero no siendo uno, no soy yo el que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Como le mostrará el Señor a San José María el 7 de agosto del 31, 3 años más tarde, que describirá de esta manera: aquel día, la transfiguración del Señor, mientras alzaba la hostia, además esto siempre está relacionado con la misa, el 2 de octubre después de misa, 14 de febrero en la misa, ahí en la acción de gracias de la comunión, este 7 de agosto del 31, mientras alzaba la hostia, hubo otra voz, sin ruido de palabras, una voz como siempre perfecta y clara: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Y el concepto preciso no es en el sentido en que lo dice la Escritura, pues cuando Cristo sea crucificado. Te lo digo en el sentido de que me pongáis en lo alto de todas las actividades humanas, que en todos los lugares del mundo haya cristianos con una dedicación personal y libérrima, que sean otros Cristos. Podríamos aquí darle muchas vueltas a la exaltación, pero quería fijarme en ese otros Cristos. El Señor lo va llevando, esa luz del 2 de octubre es otros Cristos en medio de las actividades humanas, todas las actividades humanas. La clave para poner a Dios en lo alto, en el pináculo, en las actividades humanas, o sea, la familia, el trabajo, la vida social, antes que hacer determinadas prácticas, es ser otros Cristos. Y después vendrá, un mes después, otra locución divina. La obra de Dios estará con él en todas las partes, afirmando el reinado de Jesucristo para siempre. De eso viene esa famosa ejaculatoria: regnare Christum volvos, queremos que Cristo reine. Estas son unas palabras inspiradas, son palabras que tenía San José María en su mente porque las había recitado muchas veces ahí en breviario, y están inspiradas en el segundo libro de Samuel, que dice: he estado a tu lado por donde quiera que has ido, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Otros Cristos, siempre con él en todas partes, afirmando su reinado para siempre. Queremos que Cristo reine, en primer lugar en nosotros, como decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra, y en esta tierra que somos nosotros, como en el cielo. Pues una semana más tarde, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, septiembre del 31, el Señor le reveló el secreto para la perpetuidad de la obra. Pase lo que pase. Pase lo que pase en el 50, pase lo que pase en el 2020. Secreto para la perpetuidad de la obra. El Espíritu Santo, por San Pablo, nos enseña el secreto de la inmortalidad y de la gloria. Este es el camino seguro, por la humillación hasta la cruz. Desde la cruz con Cristo a la gloria inmortal del Padre. Otros Cristos en la cruz.
De hecho, la exaltación de Juan 12:32, poner a Cristo en la cumbre, está hablando del Calvario. Cuando yo sea exaltado es cuando yo sea crucificado. Y entonces nosotros hemos de ser otros Cristos con Cristo en el Calvario. Esa locución tiene mucho que ver con esto, con el Via Crucis, con la Eucaristía como el sacramento del Calvario también, del Viernes Santo, el sacrificio de Cristo, y nosotros ser otros Cristos. ¿Cuál fue el tema fundamental de su oración? Podemos preguntarnos. Encontramos pistas en una anotación del 22 de septiembre del 31. Vemos que si bien el primer año después de fundar la obra hubo como una sequía, más adelante el Señor está muy presente, también preparándolo pues para esas dificultades que iba a padecer más adelante en la guerra civil. Pero estos momentos de septiembre del 31, pues vamos viendo que hay una gran riqueza en su vida espiritual, y de esta manera también me parece que es una muy buena forma de preparar el centenario, redescubrir ese joven San José María y todas esas luces que el Señor le iba dando y que pues nos transmiten los apuntes íntimos. Entonces hay una anotación del 22 de septiembre. Estuve considerando las bondades de Dios conmigo. También la importancia de la consideración, del pensar, del meditar, del reflexionar. Y lleno de gozo interior, hubiera gritado por la calle para que todo el mundo se enterara de mi agradecimiento filial. El Señor lo fue llevando por ahí, gratitud filial. Padre, Padre. Y si no gritando por lo bajo, anduve llamándole así, Padre, muchas veces, seguro de agradarle. Eso terminó como el punto 1033 de Forja. Padre, Padre. Una aculatoria permanente. Y otra pregunta curiosa puede ser, ya que estamos hablando de la oración, de la penitencia, de las luces que el Señor le iba dando, ¿cuál fue la oración más subida de toda la existencia de San José María? Buena pregunta, ¿verdad? No sé si ustedes se la han hecho. ¿Cuándo fue el momento en que tuvo la oración más elevada? Pues aquí viene la respuesta. Fue la ocurrida 3 semanas más tarde, 16 de octubre de 1931. Quise hacer oración, escribe, después de la misa. Importancia de la misa, relatura de la Santa Cruz, que es la misa, ¿no? Quise hacer oración después de la misa en la quietud de mi iglesia. No lo conseguí. Todo tiene su significado también accidental. Dentro de la iglesia, en la misa, al final de la misa, no logró hacer oración. Se distrajo. Salió, quizás tú has estado ahí, esto es Atocha, ahí cerquita. Entonces es como un barrio ahí muy cercano, la verdad es que Madrid es pequeño. Alguna vez lo hicimos en tiempos de la beatificación de Don Álvaro en el Prado, y estuvimos recorriendo estos barrios y nos encontramos precisamente esta iglesia, la de Santa Isabel, donde él estuvo, donde escribió el libro Santo Rosario. Salió a Atocha, que es ahí unas cuadritas, de la estación, la terminal, dijéramos, ¿no? de buses y de trenes. Y en Atocha compró un periódico, el ABC, sigue existiendo, y tomé el tranvía. Y cuando escribe, dice, a estas horas, al escribir esto, no he podido leer más que un párrafo del diario. Sentí afluir la oración de afectos, copiosa y ardiente. Así estuve en el tranvía y hasta mi casa. Esa oración que no le salió después de misa en la iglesia, le salió en el tranvía con el periódico bajo el brazo. También de esto lo sacaba a punta para decir que nuestro camino es santificar la vida ordinaria, el tranvía, el transmilenio, el metro, depende cada uno la realidad que tenga a la mano. Sentía fluir la oración de afectos, copiosa y ardiente. Así estuve en el tranvía y hasta mi casa. Años más tarde, en distintos momentos, en las instrucciones, en las cartas, escribirá que la oración más subida, esto no fuera que yo esté aquí inventando mis cosas, la oración más subida la tuve yendo en un tranvía. Y a continuación, vagando por las calles de Madrid, contemplando, pues claro, ya sabemos cuándo fue y cómo, en un tren, y sabemos el día, 16 de octubre del 31. ¿Y de qué fue la oración más subida? La oración de afectos, copiosa y ardiente. Contemplando esa maravillosa realidad. Dios es mi Padre.
Sé que sin poderlo evitar repetía, Abba Pater. Supongo que me tomarían por loco. Se puede repetir por la calle, Abba Pater, Abba Pater. ¿Le pasa algo? Sentí la acción del Señor, escribirá en la carta de San Gabriel. Sentí la acción del Señor que hacía germinar en mi corazón y en mis labios, con la fuerza de algo imperiosamente necesario, esta tierna invocación. Abba, Pater. Estaba yo en la calle, en un tranvía. Probablemente hice aquella oración en voz alta. Yo sé que es una experiencia mística. En otra carta dice, y anduve por las calles de Madrid quizá 1 hora, quizá 2, no lo puedo decir. El tiempo se pasó sin sentirlo. Me debieron tomar por loco. Estuve contemplando, con luces que no eran mías, esa asombrosa verdad, que quedó encendida como una brasa en mi alma, para no apagarse nunca. Entonces se puede mirar esto desde la teología espiritual, una experiencia muy bonita. No es un descubrimiento de San José María como que no se conociera antes, ¿no? Porque se trata de una doctrina bíblica, como enseña San Pablo. En la carta a los Gálatas es una frase que es bellísima porque con esas establece la maternidad divina de María, por ejemplo, y la filiación divina. Dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, la Virgen, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Hijos adoptivos, filiación divina. Una de las enseñanzas clave de San José María es que, y lo que descubrió aquel día, es que la filiación divina no es una verdad más entre una serie de doctrinas importantes, es el fundamento de la vida espiritual. Esta es la esencia de aquella nueva luz fundacional, como le llama el biógrafo Andrés Vázquez de Prada, a la experiencia del 16 de octubre del 31. Entendí que la filiación divina había de ser una característica fundamental de nuestra espiritualidad. El fundamento tiene una importancia solo comparable con la que tiene la Eucaristía, que es la raíz y el centro de la vida interior. San José María, como buen jurista, no jugaba con los adjetivos calificativos. No es que se fuera emocionando y como los profesores en el primer día de clase y todas las materias son la más importante. No, esta no es la más importante, esta sí es la más importante. La filiación divina es el fundamento de la espiritualidad. No hay otro fundamento. El fundamento es que es la roca, Jesucristo, que somos hijos en el Hijo. Pues obviamente ese Hijo está en la Eucaristía y por eso la Eucaristía es el centro y la raíz de la vida espiritual. Que ese binomio lo tomará el Concilio Vaticano II de otra manera también para hablar de ese sacramento de la Eucaristía. O sea que si los usaba, estos adjetivos, era porque sabía la categoría de lo que estaba diciendo. No obstante, la condición fundamental de la filiación divina no es solo una verdad objetiva, sino que exige una acogida, una vivencia subjetiva, lo que se suele llamar el sentido de la filiación divina. Como escribió en Forja, el fundamento de tu vida espiritual es el sentido de la filiación divina. Sentir que soy hijo de Dios, hacer el esfuerzo por vivir como tal. Otra manera de comprender la envergadura de este concepto es que se intercambia con el de santidad, la cual no es otra cosa, dice en una carta, que la perfección de la vida cristiana. La santidad es la perfección de la vida cristiana, la plenitud de la filiación divina, la llamada universal a la plenitud de la filiación divina. Ese es el mensaje de Opus Dei. Pues todos somos, a los ojos de nuestro Padre Dios, hijos de igual condición. El prelado de la obra, en quien me inspiro para estos comentarios, agrega que la noción misma de plenitud de filiación implica que no se queda en una relación de origen y semejanza, que se da de una vez por todas con la gracia, ¿no? Dijéramos en el bautismo, sino que es una realidad intensiva, que crece como la gracia misma hasta una plenitud. La santidad es la plenitud de la filiación divina, o sea, darse uno cuenta, captar a tope el sentido de ser hijo de Dios. Esto se entiende a la luz de la identidad entre filiación divina e identificación con Jesucristo. Por eso se llama desde el principio otros Cristos.
Sin embargo, la filiación divina es más un don que una virtud personal. El Padre ve en nosotros la imagen de su Hijo, ve otro Cristo, el mismo Cristo, y nos ama como tales. El concepto técnico, esto se usa en filosofía también, pero en teología, es participación. Participamos en la filiación del Verbo, como escribió San José María una carta ya más teológica, la 38, la famosa Fortes in Fide, donde hace como una catequesis teológica de las verdades de fe. Y ahí dice San José María, por la gracia bautismal fuimos constituidos hijos de Dios, el bautismo. Con esa libre decisión divina, la dignidad natural del hombre se elevó incomparablemente. Y si el pecado había destruido ese prodigio, la redención lo reconstruyó de modo aún más admirable, llevándonos a participar de un modo todavía más estrecho en la filiación divina del Verbo. Por eso se entiende lo del Papa Francisco que decía que uno debería celebrar el aniversario del bautismo. Así como todos nos acordamos del día del cumpleaños, es difícil acordarse del día del bautismo y habría que celebrarlo casi que más. Porque un día para celebrar, el día en que la Santísima Trinidad vino a habitar en nosotros, el día en que recibimos la participación en la filiación divina del Verbo, en que empezamos a ser otros Cristos. Por eso es que decimos que la filiación divina es fundamento, porque la roca es Cristo mismo que nos identifica con Él. Nos invita a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz de cada día. Como escribe San Pablo a los Romanos, habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba Padre. Es lo que le pasaba a San José María, el Espíritu Santo lo pone a decir Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, participación en la cruz, también seremos glorificados con Él. Esta es la promesa de la vocación cristiana. Esto es lo que el Señor quiso abrir para todo el mundo, no para unos poquitos privilegiados, sino una invitación a que esto se hiciera en el tranvía, en la calle, en todas las actividades humanas. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. San José María incluso, pues este fundamento, este sentido, lo continuó avanzando y lo experimentó varias décadas más tarde de la locución en el tranvía del 31, como predicaba en una meditación de 1963, ya en Vilatevere. Decía, ahora lo veo con una luz nueva, como un nuevo descubrimiento. Como se ve al pasar los años la mano del Señor, de la sabiduría divina del Todopoderoso. Y le decía a Jesús, tú has hecho, Señor, que yo entendiera que tener la cruz es encontrar la felicidad, la alegría. Por eso dice que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, ahora en el 63, es esta. Tener la cruz es identificarse con Cristo. Es ser Cristo. Y por eso ser hijo de Dios. Entiende que la cruz es una bendición. La cruz es identificación con Cristo. La cruz es el camino. Personalmente, para cada uno de nosotros, pues la buscamos, espíritu de penitencia. Y por eso el Señor, pues también nos la envía y la tenemos que saber acoger. Incluso también, no solo personalmente, sino institucionalmente. No nos puede asombrar que la obra, pues por ejemplo, tenga que celebrar el centenario en medio de una contradicción, que los estatutos, es la cruz, es la bendición del Señor. Tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijo de Dios. Gracias, Señor, porque nos quieres tanto, que nos bendices con tu cruz. El campo de aplicación de esta doctrina teológica es la vida diaria, como el mismo San José María iba descubriendo unas semanas antes de la experiencia mística de octubre del 31. En un apunte íntimo, que será el número 267 de Camino, había escrito las palabras que te sonarán conocidas. Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado.
y está como un Padre amoroso. A cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. Ten en cuenta que esto lo está escribiendo él para sí mismo. Esto no está escribiendo un libro, ni está escribiendo consejos para 5 millones de personas, que más o menos, pues 5 millones de ejemplares, más o menos lo que se ha escrito hasta ahora. No, él lo está escribiendo para sí porque está pasando por un momento muy duro, una gran dificultad, una gran cruz. No tiene plata, lo apedrean por la calle, no tiene seguridad laboral. Bueno, el Señor no salen las gestiones. Pues el Señor lo trata de esa manera y él se da cuenta que Dios lo está tratando como un Padre amoroso. ¿Cuántas veces hemos hecho desarrugar el ceño de nuestros padres diciéndoles después de una travesura, ya no lo haré más? Quizá aquel mismo día volvimos a caer de nuevo y nuestro padre con fingida dureza en la voz, la cara seria nos reprende, a la par que se enternece su corazón, conocedor de nuestra flaqueza, pensando, pobre chico, ¿qué esfuerzos hace para portarse bien? Y entonces concluía, preciso es que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. A propósito de la filiación vivida en la vida ordinaria, con la naturalidad de un niño con su padre, pues podemos hablar de mucha teología, ya nos está acabando el tiempo, pero quería recordar una anécdota que cuenta don Andrea Mardegan, un sacerdote italiano, sobre un sacerdote mayor de Italia que coincidió con San José María en Vilatevere, en el aula magna, de vez en cuando veían cine para que él descansara. Y entonces San José María se hizo a su lado y le dijo, no me dejes dormir. Pero este joven lo dejó pues, para que descansara, ¿no? Porque sabían que dormía mal. En un momento determinado el ambiente se puso con mucho suspenso, porque un niño se perdía en la selva. Y de pronto dio un grito, ¡papá! Y entonces San José María se despertó con el grito del muchachito. Y entonces le dijo a este hijo suyo que tenía a su lado, así le grito yo a Dios en mi oración. Bueno, es una manera de vivir la filiación divina en la vida ordinaria. Otras consecuencias de esta condición de hijos de Dios son la oración de hijos. Lo vemos en el Evangelio, cuando los discípulos le dicen, Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús les da esa gran revelación, que es una de las cumbres de la Sagrada Escritura, pues cuando oréis decid, Padre nuestro. No es el omnipotente, el absolutamente otro, el trascendente, es mi papá. Decid, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Oración de hijos de Dios. Tratar a Dios como un niño chiquito. Los de ustedes son padres, bueno, saben cómo se conmueven con las travesuras de un niño, con las maneras que tiene un niño para ganarse el sí. Pues así, tratar a Dios como un niño pequeño. Luego está también otra consecuencia, el trato fraterno de quienes hemos de portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. Todas estas cosas tan bonitas que hemos meditado para celebrar el 2 de octubre, sobre que somos hijos de Dios, cuánto me quiere Dios, que quiere que sea otro Cristo. Bueno, eso mismo le pasa con el vecino y con la vecina y con el que me cae gordo y con el que no me saluda. Hemos de portarnos con los hijos de Dios como hijos de Dios. Y también el apostolado, ya que si te comportas como hijo de Dios, donde estés quemarás. Cristo, tenemos que ser otros Cristos, el mismo Cristo. Cristo abraza, no deja indiferentes los corazones. Cristo se preocupa, ¿no? Pensamos ahora en el hijo de la viuda de Naín, muerto. Pues Cristo podía haberse hecho loco, cambiar de esquina, esperar que se lo pidiera, ¿no? Él va, se anticipa. Mujer, no llores. Y le dice al chico que se levante. Cristo abraza, no deja indiferentes los corazones. Entonces, oración de hijos de Dios, fraternidad de hijos de Dios, apostolado de hijos de Dios, penitencia de hijos de Dios, y más aún, ya para terminar, el Señor no solo nos hizo sus hijos, sino que nos dio a su madre, ya que somos hermanos por lado y lado. Como escribe don Fernando Cáriz, ser hijo de Dios es ser Cristo, como hemos dicho, y por tanto ser también hijo de María. A nuestra madre, esperanza nuestra, le pedimos que nos ayude a considerar
frecuentemente el sentido de nuestra filiación divina. Ya nos damos cuenta de esa pregunta del círculo, que nos la hacemos cada 8 días. Madre nuestra, ayúdanos a considerar frecuentemente el sentido de nuestra filiación divina cada día, que colma de esperanza nuestra lucha interior y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.